Bien, acusaciones de torturas en el Hospital El Salvador de Valparaíso. Esta fue una denuncia presentada por nada más y nada menos que el mismo Ministerio de Salud ante la Fiscalía. ¿Qué dice esta denuncia? Ha llegado a conocimiento de este Ministerio de Salud la situación irregular de que se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsivas sin anestesia, sin ajustarse debidamente a la norma técnica pertinente, dice la acción presentada entonces por el Ministerio de Salud ante la Fiscalía. Son denuncias graves, básicamente torturas en el mismo hospital. Desde la región de Valparaíso se defienden e indican que esto no está sucediendo en ese centro hospitalario. Vamos a tomar contacto con Rita Díaz para conocer cómo se está viviendo esta situación ahí en el Hospital del Salvador en Valparaíso. Rita. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Preocupados están los funcionarios que trabajan en el Hospital del Salvador. Nosotros fuera de cámara hemos conversado con ellos, pero por el momento no han querido realizar ninguna declaración pública. Nos comentan que ellos están intentando también llegar de alguna manera a tener un diálogo con la ministra de Salud porque los pilla también de sorpresa esta denuncia. Y por otro lado nos dicen que están asustados. Si bien esta denuncia se hace particularmente a este recinto, pero que también hay personas detrás de este lugar que trabajan aquí, muchas personas que los conocen y que también dicen están siendo atacados en la calle porque les dicen, bueno, tú trabajas en el Hospital Salvador, están haciendo torturas y eso es algo que también los tiene molestos. La manera en la que se realizó esta denuncia, que se esté llevando a cabo por la vía legal, que no exista, por ejemplo, un sumario que se haga en primera instancia para luego seguir avanzando de ser necesario. Se defienden también diciendo que parte de las cosas que se denuncian son porque aún no hay recursos en el hospital que dependen directamente también del ministerio. Es parte de lo que nos han podido comentar los trabajadores de este recinto, Roberto, que como yo te decía, han preferido mantener silencio ante las cámaras. Ellos están tratando de llegar a tener una reunión, comunicarse con la ministra y que esperan sea antes del lunes de la próxima semana, porque de esta forma ellos dicen podríamos tener un diálogo. De no ser así, incluso podrían llegar a realizar manifestaciones fuera del hospital. Y por otro lado, Roberto, también nos dicen esto va a obligar a que incluso la PDI llegue a este lugar y eso también altera el normal funcionamiento que tiene pacientes internos en este lugar. La acusación del Ministerio de Salud es gravísima, Rita. Vamos a sumar a esta conversación a Ignacio de la Torre del Colegio Médico de Valparaíso. Ignacio, gracias una vez más por estar con nosotros y te quiero preguntar directamente, ¿existen torturas en el Hospital del Salvador de Valparaíso? Bueno, lo primero es decir que el término tortura está definido y delimitado legalmente. Y cuando tú lees lo que dice el artículo 150, se refiere precisamente a hechos que en ese hospital no han ocurrido. Muy distinto es discutir si un tratamiento médico hecho con sedación, o sea, con medicamentos que llevan al paciente a una especie de sueño profundo, o hechos con anestesia general, ¿cuál de los dos es el mejor camino? ¿Cuál de los dos es el mejor estándar de cuidado para el paciente? Esa conversación, sin lugar a dudas, la podemos tener, y esa conversación, sobre todo cuando apunta a mejorar el nivel de la atención sanitaria en Chile, vale la pena tenerla. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio escoge un camino de señalar la ocurrencia de un ilícito, y un ilícito no cualquiera, sino de un ilícito como la tortura, que es sumamente grave y sensible en nuestro país y en nuestra cultura, sobre todo después del año 70? ¿Por qué eligen ese camino? ¿Y por qué, si es que no hay elementos para configurar ese delito, lo ponen en su denuncia, cuando claramente en el artículo queda claro que esto no es así? Entonces, primero, hay hospitales en Chile donde se hacen tratamientos como una endoscopía, donde las mujeres tienen un parto y queriendo tener anestesia no pueden tenerlo. Una endoscopía que se hace con sedación. Procedimientos como la terapia electroconvulsiva que se hacen en un hospital, pero no se imaginen ustedes que se hacen en desconocimiento de las autoridades, sino muy por el contrario. Estos son terapias que se hacen en un lugar del hospital,
con la autorización de la dirección del hospital, de la dirección del servicio, que año a año los hospitales presentan su cuenta pública y estas terapias aparecen en sus informes. Entonces, decir ahora que este hospital, que ha sido sistemáticamente postergado y olvidado por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y el Ministerio de Salud, decir que las carencias, las faltas de recursos que existen ahí, de infraestructura, de recursos humanos, de equipamiento, de insumos, es constitutiva de delito de los trabajadores de la salud, que lo único que han hecho es esforzarse por tratar de seguir atendiendo a los pacientes de la mejor forma posible con los escasos recursos que le entregan. Eso es lo que nos parece injusto. Ignacio. Acá no hubo, por ejemplo, un sumario administrativo previo que permitiera investigar por qué el protocolo se desarrollaba de una manera y no de otra. No hubo una reunión de un comité de expertos que visitara el hospital y dijera, ¿saben qué? Les venimos a ofrecer esta estrategia para tratar a los pacientes. Y mucho menos hubo recursos humanos entregados al hospital, por ejemplo, para poder contar con un anestesista, porque deben saber ustedes que el hospital no cuenta ni ha contado nunca con un anestesista. Ignacio, muy breve, ¿qué es una terapia electroconvulsiva? Es una terapia en la cual se administra a través de unos electrodos que se colocan en el cuero cabelludo, se administra distintos pulsos de electricidad que lo que hacen es modificar la forma en que las neuronas de distintas áreas del cerebro responden a estímulos. Entonces, es una forma de terapia que se llama biológica dentro de la psiquiatría, y en este caso la electricidad, igual que un fármaco, lo que pretende hacer es modificar ciertas respuestas neuronales y con ellas mejorar algunas condiciones muy específicas. Esta es una terapia que no se hace frecuentemente, no es una terapia que sirva para todos los pacientes, es una terapia que tiene diagnósticos muy precisos e indicaciones muy acotadas. Si tú piensas en los cientos de miles de chilenos y chilenas que tienen trastornos de salud mental, podrías contar con los dedos de la mano los pacientes que llegan a requerir una terapia electroconvulsiva. Ignacio, para proceder a una terapia electroconvulsiva el paciente tiene que estar anestesiado. Los protocolos hablan de sedación, que es lo que se hace en el Hospital El Salvador de Valparaíso, o también de anestesia. En algunos países se usa la anestesia en todos los recintos, en otros países se utilizan esquemas donde va desde la sedación hasta la anestesia. ¿De qué depende? Como muchas cosas, de los recursos que tú tienes disponibles. Si para el Ministerio era tan importante que este procedimiento se hiciera con anestesia general, lo primero que tiene que hacer el Ministerio es hacer llegar los recursos humanos para que, por ejemplo, existan anestesistas disponibles, pero también los recursos físicos, porque no es solo un anestesista, necesitas una máquina de anestesia, gases anestésicos, red de gases, medicamentos especiales, bombas de infusión, sistemas de monitorización, y todo eso es parte de la anestesia general, a diferencia de cuando tú lo haces con una sedación. Hoy día sale una declaración de la SONEPSIN, que es una sociedad, ¿no es cierto?, de psiquiatría y salud mental, que plantea que este tratamiento es una de las alternativas que existen y que están descritas en la literatura. No es que acá se haya empezado a improvisar o se haya empezado a realizar un tratamiento, digamos, sin evaluar las ventajas y desventajas de cómo llevarlo a cabo. Ignacio, entonces, ¿por qué crees que recibe esta denuncia en el Hospital del Salvador? ¿En qué se basa el Ministerio de Salud para determinar de que en ese centro hospitalario habría torturas? Porque yo creo que, en primer lugar, la ministra, frente a la información que recibe, tiene una sensibilidad, y es muy importante que la tenga, por elevar el estándar de la salud mental en Chile. Y eso me parece bueno. El problema es que el camino que escogen para hacerlo es definitivamente un camino, a mi juicio, equivocado. Porque acá habían muchas alternativas para elevar el estándar del cuidado en ese hospital en particular. Denunciar a la Fiscalía atribuyendo dolo a esta acción, atribuyendo que las personas quisieron causar daño al realizar estos tratamientos, esa es la parte que me parece negativa, porque significa desconocer el compromiso, la motivación y la entrega de los trabajadores de salud, y en particular los trabajadores de salud mental que han trabajado por años en ese hospital. ¿Y qué es lo que ocurre? Destruyes, minas la confianza. Lo que nos dicen que están viviendo los trabajadores de salud es que la población a la que tienen que atender, a la que tienen que cuidar, hoy día desconfía de ellos. Los familiares de los pacientes que eventualmente se tratan ahí
confían, porque esta noticia, ¿cuál es el titular? ¿Qué es lo que queda en la retina, en la memoria de todo el mundo? En ese hospital se generan, ¿no es cierto?, daños, tortura, apremios ilegítimos. Nadie va a seguir la investigación hasta el final. Pasarán meses antes que se dicte algún tipo de veredicto, que avance la investigación. Ignacio. Tal vez la investigación se cae por la falta de pruebas, pero la comunidad ha perdido un centro importante y una confianza en su equipo de salud. Ya queda la idea rondando en el aire. Ignacio, bueno, esperamos que finalmente entonces puedan llegar a algún acuerdo, puedan conversar y ver de qué se trata todo esto para que esto llegue a buen término y el hospital pueda seguir funcionando con normalidad y que también, lo más importante de todo, que cuente con los recursos para funcionar con normalidad y no se llegue a este tipo de instancias. Muchas gracias, Ignacio de la Torre del Colmet de Valparaíso, por estar con nosotros una vez más. Se desconectó. Bien.